Paz de Cristo, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado. Estamos en el nivel número 1, nacer, lección 13, el bautismo en agua. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de ser bautizados en agua. Es muy importante, es parte del proceso de la salvación. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta tarde. Gracias te doy, Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te presentamos al oyente, al que escuche, Señor, esta enseñanza, que tu palabra sea sembrada en su corazón y que dé mucho fruto, un fruto de arrepentimiento, un fruto de una decisión de ser bautizado en tu nombre, Jesús, y empezar una vida nueva. Le pido, Señor, que tu Espíritu Santo me dirija en esta enseñanza. Señor Jesús, yo pido que tu Espíritu Santo, tu palabra, sea nuestra guía, que tú nos des dirección, Señor Jesús. Danos un espíritu de entendimiento y revelación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El enlace va a estar abajo del video para que el que quiera tener notas cuando esté estudiando esta lección lo puede hacer. El texto para memorizar, más bien vamos a ver las preguntas. Las preguntas que queremos contestar en esta lección son las siguientes. ¿Qué propósito cumple el bautismo en agua? ¿Cuál es el propósito del bautismo en agua? ¿Y cómo se debe practicar? Entonces vamos a estar contestando estas preguntas con la ayuda del Señor. Ahora sí, el texto para memorizar está en Marcos 16:16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a seguir adelante aquí en la introducción. Dice, el bautismo en agua es parte fundamental de la vida cristiana. Es uno de los sacramentos o cosas sagradas más importantes de nuestra fe. La palabra bautismo proviene del verbo griego baptizo, que significa zambullir o sumergir. El bautismo en agua es una doctrina fundamental de la Biblia. Es nada menos que la puerta de entrada a la iglesia y al cielo. Es decir, un elemento indispensable para que el creyente de esta era alcance la salvación y la vida eterna. El bautismo en agua es muy importante, es esencial, y todo creyente, toda persona que escuche el Evangelio y crea en Jesucristo, crea en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cómo Él murió por nosotros, es necesario que se bautice en agua para obtener esa salvación, esa entrada a la iglesia, ser parte de la iglesia, ser un miembro de la iglesia y también, sobre todo, lo más importante, una entrada al cielo. Vamos a seguir adelante con el punto número 2, institución del bautismo. El bautismo en agua fue instituido por nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que desee formar parte de la iglesia que Él fundó. Tanto los discípulos de Juan como los discípulos de Jesús y aún Jesús mismo fueron iniciados en la fe mediante el bautismo en agua. Entonces los discípulos fueron bautizados, Jesús también se bautizó y vemos cómo el bautismo en agua fue algo que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 16:15-16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces el evangelio se tiene que predicar. Se predica el mensaje y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces estamos predicando el mensaje de salvación. Entonces las personas van a escoger si van a creer o no. Dice aquí que el que cree y fuere bautizado será salvo. Entonces hay una necesidad de
creer en el Evangelio y hay otra necesidad de el bautizarse para ser salvos, como dice aquí el verso 15 y 16. Y luego dice, termina el verso 16 diciendo, mas el que no creyere será condenado. En Hechos 8:12 vemos esto. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces Felipe predicaba el evangelio, las personas creyeron y para ellos anunciar o para ellos comprobar que habían creído en el evangelio, eran bautizados. Entonces van juntos, la fe en Jesucristo. Si alguien dice, yo creo en Jesús, pero no se ha bautizado en agua, entonces necesita hacerlo. Porque aquí estamos viendo cómo los que escucharon a Felipe, que cuando ellos creyeron, se bautizaron. Dice aquí, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces se bautizaban hombres y mujeres cuando creyeron. Es lo que vemos aquí en la Biblia, un patrón de personas que creen y luego son bautizadas. Creen y luego son bautizadas. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta y que veamos esta realidad, estos ejemplos bíblicos de personas que creyeron y se bautizaron. Entonces no es suficiente nomás creer y nunca ser bautizado. El bautismo tiene que ser parte de esa fe en Dios, esa fe en Jesucristo. En Juan 3:3-5, vamos a leerlo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar al cielo, no puede ver el reino de Dios, no puede ser salvo. Entonces aquí estamos aprendiendo algo muy importante, que para entrar al cielo, para ser salvo, necesitamos nacer de nuevo. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces Nicodemo dice, pues cómo un hombre ya adulto puede nacer otra vez. ¿Cómo es esto? Y sigue preguntando Nicodemo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios la persona que no haya nacido de nuevo. Nacer de agua es esto, es el bautismo. Uno nace de nuevo cuando uno es bautizado. ¿Por qué se llama un nacimiento nuevo? Porque es una nueva vida. Empieza uno una vida nueva en el Señor Jesucristo, como creyente, como discípulo, como una persona que ahora es parte de la iglesia y es una vida nueva porque a través del bautismo Dios nos da una vida diferente, una vida nueva porque empezamos de nuevo. ¿Por qué empezamos de nuevo? Empezamos de nuevo porque ya Dios a través del bautismo en agua nos da una salvación, un perdón de los pecados. Entonces empezamos de nuevo porque Dios perdona nuestros pecados y eso es un nacimiento de agua. Entonces le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace de agua no puede entrar. Entonces por eso estamos dando esta lección. Es sumamente importante que usted, que todavía no se ha bautizado en agua, se bautice para obtener esta vida nueva, este nacimiento nuevo y poder entrar al reino de los cielos. Punto número 3, el bautismo que ahora nos salva. Voy a hablar de la importancia del bautismo para la salvación. El bautismo en agua es necesario, como he estado diciendo, es necesario porque a través del bautismo hay salvación. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice ahí que el bautismo que nos corresponde hoy en día, este bautismo en agua, nos salva, nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne.
Entonces, el bautismo no quita esos deseos que a veces uno tiene de pecar. Es una lucha que tenemos adentro de nosotros entre bien y el mal, entre obedecer a Dios y obedecer los deseos de uno que muchas veces nos llevan al pecado. Entonces, pero lo que sí hace es que nos salva, porque dice aquí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces ahora, a través del bautismo en agua, hay un perdón. Entonces ya Dios perdona nuestros pecados y ya podemos nosotros tener una buena conciencia hacia Dios. Es decir, ya podemos tener una comunión, una relación con el Señor, una buena conciencia hacia Dios, porque ya hemos sido limpiados, purificados, ya no va a haber, ya no debe de haber culpabilidad, ya no, acuérdense cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, se escondieron, se alejaron de Dios y así nos sentimos todos cuando reconocemos que somos pecadores y nos ponemos a pensar en lo que hemos hecho, cosas a veces vergonzosas, cosas malas, pero a través del bautismo en agua, Dios perdona todas esas cosas y ahora tenemos una buena conciencia hacia Dios. Hechos 2:38 también nos dice aquí que el bautismo es para el perdón de los pecados. Dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, ¿el bautismo para qué es? Es para la salvación. ¿El bautismo para qué es? Es para el perdón de los pecados, como nos dice aquí Hechos 2:38. Si yo quiero que mis pecados sean perdonados y yo creo en Jesucristo, entonces el siguiente paso después de creer en Jesucristo es ser bautizado en su nombre para el perdón de los pecados. Hechos 22:16 nos dice que el bautismo lava nuestros pecados. Dice la escritura, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, aquí vemos que el bautismo en agua nos lava, nos limpia, nos purifica. Dios usa el bautismo como un método para, para limpiarnos, para lavarnos de nuestros pecados. Uno entra, uno se ha contaminado, hemos manchado nuestras vidas con el pecado, hay manchas, hay contaminación. Espiritualmente hablando, hay pecado, hay malas decisiones, hay cosas que hemos hecho que estuvieron mal, pero cuando uno se bautiza, Dios lava todo eso. Y ya uno sale después de ser bautizado, uno ya es vestido con vestiduras blancas, porque Él lava sus pecados y mis pecados a través del bautismo, invocando su nombre. Entonces invocamos el nombre de Jesús cuando bautizamos a las personas. Solo existe un bautismo en agua y se hace cuando uno es adulto. También queremos decir que nosotros, o la Biblia más bien enseña un bautismo en agua, pero este bautismo es para los adultos, no es para los bebés. En la Biblia vemos solamente que personas adultas fueron bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo es para una persona que ha creído en Jesús, porque se le ha predicado el mensaje de salvación, ha reconocido que es un pecador y ha reconocido que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Han tomado una decisión de arrepentirse, han tomado una decisión de seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesucristo, y han ellos decidido ser bautizados en su nombre. Entonces, todas estas decisiones no las puede hacer un bebé, ¿verdad? Uno no le puede ir a predicar a un bebé el evangelio porque no va a entender, no tiene la madurez. Entonces, por eso vemos en la Biblia que solamente la gente ya grande, adulta, se bautizaba.
y nosotros seguimos el ejemplo bíblico y solamente bautizamos a personas adultas que reconocen y entienden el plan de salvación y la necesidad del bautismo. Dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo solamente es necesario para ser salvo. Si alguien se ha bautizado con un bautismo diferente al que la Biblia nos menciona, nos enseña, entonces hay que bautizarse otra vez. Yo de niño, de bebé, fui bautizado de bebé porque mis padres creían en eso. Ellos no habían escuchado esta enseñanza acerca del bautismo en agua para adultos, para personas que pudieran arrepentirse, reconocer que eran pecadores. Un bebé no entiende que es un pecador. Entonces ellos me bautizaron de bebé. Pero yo cuando ya entendí, ya que crecí y llegué yo a un entendimiento de que era un pecador y necesitaba el bautismo en agua, entonces fui bautizado otra vez porque estaba yo siguiendo el ejemplo bíblico. Entonces, de la misma manera, si alguien fue bautizado de bebé, es necesario que usted sea bautizado otra vez en el nombre de Jesús. Punto número 4. ¿Cómo se debe oficiar el bautismo en agua? El bautismo en agua es por inmersión. Vemos el ejemplo de Juan el Bautista. Él empleó el método de la inmersión. Cuando nosotros bautizamos a una persona en agua, esa persona es sumergida completamente en agua, porque así ese es el ejemplo que nos da la Biblia. Dice en Juan 3:23, en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. Y aquí vemos que Juan el Bautista, cuando él bautizaba, dice que iba a un lugar donde había muchas aguas, donde las personas podían ser bautizados por inmersión. Entonces, cuando bautizamos a una persona, los sumergimos completamente adentro del agua y luego los sacamos. Porque así lo hacía Juan el Bautista, así lo hacían los apóstoles, y así lo debemos de hacer nosotros también. Romanos 6, 3 al 4 nos dice esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí en este verso nos está diciendo que el significado. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es bautizado en agua? Lo que está pasando es que, dice aquí, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces lo compara el bautismo a una muerte, una sepultura. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces el bautismo, cuando una persona es bautizada, lo que está pasando es que esa persona está siendo sepultada juntamente con el Señor Jesucristo. Es una sepultura. ¿Qué es una sepultura? La persona que se ha arrepentido está ahora muerto. Va a morir a través del bautismo. Muere la persona. Muere la persona de antes. La persona que vivía en pecado. La persona que era rebelde. La persona que era engañosa. La persona que era idólatra. La persona que andaba haciendo obras de tinieblas. Entonces, esa persona, esa vida en el pecado, esa muere. Entonces, cuando uno es bautizado en agua, eso es lo que está representando. Y la persona está muriendo. La vieja naturaleza, la vieja manera de vivir. Y luego dice aquí el verso 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo representa una sepultura. Estamos sepultando a la persona como era antes, viviendo en el mundo.
y la sepultamos en el bautismo, pero a la misma vez cuando sale del agua, sale y entra a una vida nueva, como dice aquí, andemos en vida nueva. Entonces uno sale y ahora empieza uno a vivir una vida nueva porque ya nuestros pecados son perdonados, ya tenemos nosotros el conocimiento del Evangelio, sabemos que hoy ya nos hemos arrepentido y ahora vamos a esforzarnos para vivir una vida en acuerdo con la palabra de Dios, tratando lo mejor para obedecer los mandamientos de Dios. Y eso es lo que pasa cuando uno es bautizado. Es una muerte, es una sepultura y también es un comienzo nuevo, es una vida nueva para la persona. El bautismo en agua, aquí otro punto, debe de ser en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando uno es bautizado, tenemos que invocar el nombre de Jesús, tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando la persona se bautiza, vamos a decir, esta persona, y vamos a decirle el nombre de la persona, o usted que está viendo este video, cuando usted se bautice, vamos a decir, la persona X va a ser bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, etcétera, etcétera. Pero vamos a invocar el nombre de Jesucristo cuando usted sea bautizado o bautizada, porque así es lo que vemos aquí el ejemplo bíblico. Dice que ellos se bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquí en Mateo 28:19 quiero dar una explicación acerca de este texto. Mateo 28:19. He dicho y hemos visto que la Biblia enseña que el bautismo en agua debe de ser invocando el nombre de Jesús. Pero también hay a veces otra creencia o otras personas que bautizan en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No bautizan en el nombre de Jesús. Y ellos toman Mateo 28:19 como una base para bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer. Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo que aquí dice que debemos hacer discípulos y bautizarlos en el nombre. Y aquí vemos aquí la palabra nombre, singular, un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos se confunden y bautizan. Y cuando bautizan, ellos invocan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no es lo que quiere decir este verso. Aquí nos tenemos que enfocar en la parte donde dice en el nombre, ¿verdad? Un nombre, no nombres, no dice nombres del Padre, sino dice nombre, un nombre. Y ese nombre, sin duda, es el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol más bien Pedro, en Hechos 2:38, cuando él dio su predicación en el día de Pentecostés, él predicó y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él entendió que aquí en Mateo 28:19, ese nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ese nombre se refiere a Jesús. Y también tomando en cuenta que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos que se refieren a diferentes manifestaciones de Dios. Entonces solamente hay un nombre y usted sabe ese nombre que salva es el nombre de Jesús. Y por eso en ese nombre debemos de bautizar.
Aquí también tomé una referencia en la Enciclopedia Británica, en la 11ª edición, volumen 3, páginas 365 al 366, dice esto: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Entonces vemos que hubo un cambio, por eso hay denominaciones, hay personas, hay iglesias que bautizan en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero vemos aquí que si vemos la historia, vemos que hubo un cambio, que inicialmente todos los que creían el Evangelio eran bautizados en el nombre de Jesucristo, pero aquí vemos que la Iglesia Católica cambió el bautismo en el siglo II. Y por eso hay algunas, uh, hay algunas, hay algunas iglesias que enseñan este bautismo, pero fue cambiado. El bautismo original bíblico que vemos nosotros en la Biblia es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. En la Biblia no hay ningún ejemplo de alguien que haya sido bautizado bajo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue un cambio que hizo ahí la Iglesia Católica. Otro ejemplo aquí de la enciclopedia dice en Cani, Enciclopedia de Religión, la página 53. Dice así: la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús. Cuando dice la iglesia primitiva se refiere a la iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Ese es el ejemplo bíblico que tenemos todos. ¿Cómo lo hicieron ellos en la Biblia? ¿Cómo bautizaban ellos? Pues siempre bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso también hay, obviamente, evidencia bíblica, donde vemos los textos y los versos, y los vamos a ver más adelante en esta enseñanza, de los ejemplos de personas que fueron bautizados y todos ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces dice aquí que la iglesia siempre, la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Entonces, en el siglo II pasó algo, pasó un cambio, hubo un cambio de doctrina y empezaron a bautizar en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso no es original a la Biblia. Entonces tenemos que nosotros basarnos en la palabra de Dios. Uno no falla cuando seguimos el ejemplo bíblico. Ahí no hay falla. Entonces aquí la gente empezó a bautizar de una manera diferente y no concuerda con la palabra de Dios. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces aquí dice: todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. En este caso el bautismo es un hecho. Dice aquí que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso, si vamos a bautizar a alguien, como dice aquí, lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Entonces, esto incluye el bautismo en agua. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos de personas que se bautizaron en el nombre de Jesús. Aquí vamos a ver Hechos 2, 37 y 38. Una vez más vamos a repasar esta cita. Vamos a ver aquí los ejemplos bíblicos. Cómo bautizaban los apóstoles, cómo se bautizaban las personas en la Biblia, que escuchaban el Evangelio y creían en Jesucristo. Había un arrepentimiento, cómo se bautizaban ellos. Tenemos que ver el ejemplo de ellos para que nosotros también podamos tomar el bautismo, aprender de ellos, de ser bautizados en el nombre de Jesús. Entonces dice aquí verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos hacen una pregunta: ¿qué vamos a hacer? Porque Pedro les había predicado el evangelio.
Y ellos querían saber, pues, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Hemos escuchado el mensaje de salvación, hemos escuchado que Jesucristo murió por nosotros, hemos escuchado que necesitamos, que somos pecadores y necesitamos la salvación. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí estamos viendo que la Biblia nos enseña que aquí Pedro les dice que lo que tienen que hacer es ser bautizados en el nombre de Jesús. Y es lo mismo para usted y para mí. Por eso yo fui bautizado en el nombre de Jesús, cuando yo entendí todo esto. Dice aquí la palabra del Señor. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que creyeron, los que recibieron la palabra, los que recibieron el Evangelio, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, más o menos, en ese día de Pentecostés, cuando predicó Pedro, más o menos dice aquí como 3,000 personas fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. 3,000 personas. Entonces es un ejemplo grande. De 3,000 personas, las 3,000 fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Tenemos otro ejemplo en Hechos 8, 14 al 16. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjese bien ahí el verso 16. Dice que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Ese nombre es Jesús. Así lo entendieron los apóstoles, así les predicaron las personas, y las personas que creyeron fueron bautizados en el nombre de Jesús. Por eso usted y yo debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús. Hechos 19, 4 al 5 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron, una vez más, ellos escucharon el mensaje, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo. Cuando escucharon el mensaje, ellos fueron bautizados. Hay que escuchar y hay que ser bautizados. Si usted escucha la palabra, está viendo los servicios online, está viendo, está escuchando, pero no se bautiza, le falta el bautismo. Es necesario que se bautice. Ahí acabamos de leer otro ejemplo de personas que creyeron y luego se bautizaron. Porque este es el siguiente paso. Después de creer en el Evangelio hay que ser bautizado. Hechos 10, 47, 48 y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Dice aquí estos versos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otro ejemplo ahí, amén. Los mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estas personas creyeron el mensaje, fueron bautizados en ese mismo día y no se esperaron más. Hechos 22, 12 al 16. Y terminamos con esta cita. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré.
Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces Ananías fue y le predicó a Saulo, a Saulo de Tarso, le dijo que él era escogido de Dios, que él iba a ser usado por Dios. Y verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces Ananías le dice a Saulo, Dios te va a usar, tú vas a ser un testigo, vas a ser un predicador, vas a ser, ¿verdad?, un gran hombre de Dios. Dios tiene planes para tu vida. Pero antes de que puedas iniciar este llamado, antes de que puedas iniciar a ser usado por Dios, ya no te detengas, Saulo. Levántate y bautízate. Entonces, antes de que Saulo, y Saulo es Pablo, el apóstol Pablo, es la misma persona, pero Saulo no pudo llegar a ser apóstol, el apóstol Pablo, hasta que no primero fuese bautizado en su nombre. Y por eso Ananías aquí le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Inicia tu vida nueva en el Señor y lava tus pecados. Entonces, aquí Saulo todavía no había sido perdonado de sus pecados. Todavía sus pecados no habían sido lavados. Dios lo quería usar, Dios tenía planes para su vida, pero todavía él no había sido perdonado. Entonces él necesitaba el bautismo. Y dice aquí, invocando su nombre. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, fue bautizado en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús fue invocado en su bautismo. Muy bien, esos son ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de las personas en la Biblia que vimos cómo ellos nacieron de nuevo, cómo ellos empezaron una vida nueva. ¿Qué hicieron ellos después de escuchar el mensaje de salvación? ¿Qué hicieron? Creyeron, número 1, y número 2, se arrepintieron y se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces yo te hago la invitación que te bautices en el nombre de Jesucristo. Te voy a decir lo mismo que Ananías le dijo a Saulo, ¿verdad?, al apóstol Pablo. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué se detiene usted de ser bautizado, bautizada? A lo mejor usted ya tiene muchos años o un tiempo, semanas, meses o a lo mejor años, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra. ¿Por qué se detiene? Ya no se detenga. Levántese, bautícese. Nosotros lo vamos a bautizar ahí en la iglesia. Si usted decide ser bautizado, bautizada, comuníquese con nosotros y lo vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean lavados. Usted y yo necesitamos el perdón de los pecados y cuando lo bauticemos vamos a invocar el nombre de Jesús. Así como se invocó el nombre de Jesús cuando Saulo fue bautizado, de la misma manera nosotros vamos a hacer lo mismo con usted. Así como yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo y muchos otros, y todos los hermanos y hermanas de la iglesia también que han creído, todos hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, no se detenga, ya no espere más, haga todo lo posible para que tome una decisión de ser bautizado en el nombre de Jesucristo lo más pronto posible. Es necesario, ¿verdad?, esto para que nuestros pecados sean lavados y perdonados. Amén. Así terminamos esta lección de hoy. Les agradezco mucho por estar atentos a la palabra de Dios y con la ayuda de Dios nos vemos en la próxima lección. Que el Señor los bendiga.